Bueno, la clase de hoy, en la clase de hoy vamos a tratar, vamos a ver, vamos acá un mini repaso, digamos, de lo que vimos hasta ahora, en general, digamos. Vimos la ley de Newton aplicadas a objetos como si fueran partículas puntuales, ¿no? Utilizamos lo que se conoce como el modelo de partícula, en la cual la información para estudiar el estudio, digamos, para analizar el estudio del movimiento de un objeto macroscópico, alcanza con concentrar toda la información en un punto, ¿sí? Y estudiar a partir de ahí el movimiento de ese punto en el espacio. Esperen que voy a advertir a los estudiantes. Las leyes de Newton hablan de la primera, los sistemas inerciales, la tercera, de cómo son los pares de acción y reacción que aparecen, digamos, en la interacción entre distintos objetos, y la segunda, que me habla de la dinámica, o sea, habla de cómo los agentes externos, que sería el lado, vamos a compartir el escritorio, está, como el lado izquierdo me dice que la sumatoria de fuerzas externas, o sumatoria de fuerzas, en este caso sobre una partícula, la fuerza neta, es igual al lado derecho, que me dice cómo es el cambio en el estado de movimiento, el cambio en la derivada, digamos, la cantidad de movimiento respecto del tiempo. A partir de ahí estudiamos situaciones en las cuales, por ejemplo, la aceleración es constante o la aceleración es cero. ¿Sí? Acá, si la masa es constante del término de la derivada de p respecto de t, sale un término, la masa por la derivada de la velocidad, que es la aceleración. Estudiamos cuando la aceleración es constante y ahí vimos las ecuaciones de cinemática, ¿sí? Que me dicen cómo evoluciona, cómo es el cambio de la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Luego vimos el caso no constante, que es, por ejemplo, el movimiento armónico, las oscilaciones de un punto respecto a una posición de equilibrio. Y vimos cómo cambia, cómo son las funciones posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. También antes vimos que en situaciones en las cuales la aceleración no es constante, resolver la segunda ley de Newton, que en principio es posible, es muy difícil o es complicado. Entonces les presenté otro enfoque, que es el enfoque energético, en el cual uno habla de cambios en la energía del sistema. Al principio hablé de energía cinética, ¿no? Esta es la parte que está acá. Energía cinética de una partícula, que es igual a un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Y luego hablé del trabajo, ¿sí? El trabajo separé fuerzas conservativas y no conservativas. Las fuerzas conservativas son las fuerzas en las cuales el trabajo, esa fuerza, no depende del camino recorrido, y en particular en una trayectoria cerrada el trabajo vale cero. Esas son las fuerzas conservativas. Yo les presenté dos fuerzas conservativas: la energía potencial gravitatoria, cuya trabajo, digamos, no depende del camino, y la fuerza elástica, digamos. Ambas fuerzas me llevan a identificar el trabajo de esa fuerza como la variación de una cierta energía de configuración, que se llama energía potencial. ¿Sí? Y acá tengo en el slide, tengo definida la energía potencial gravitatoria, mg por h, la energía potencial elástica, unidad de k por x al cuadrado. Ambas cantidades las puedo juntar con la energía cinética y defino así la energía mecánica del sistema, de la partícula, como la suma de la energía cinética, ¿sí? De la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial. ¿Sí? Bueno, con este teorema, que me dice que el trabajo, perdón, de las fuerzas no conservativas, por ejemplo, el trabajo de la fuerza de roce, es igual, o sea, del lado izquierdo tengo lo externo, que es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Del lado derecho tengo el cambio en el estado de movimiento, que es la delta, o el delta de energía mecánica, la variación de energía mecánica. ¿Sí? Entonces tengo el enfoque dinámico, que es a partir explícitamente de las leyes de Newton,
el enfoque energético, que es aplicando las leyes de Newton a el estudio del cambio en estado de movimiento, llegó a este teorema de trabajo de energía. Perdón. Bueno, lo que voy a intentar hacer ahora es contarles cómo generalizar este estudio a el caso en el cual tengo muchas partículas. No solo una, sino muchas partículas, y cómo puedo aplicar las leyes de Newton ahí. ¿Sí? La idea es llegar a concluir esto en esta primera parte de la materia con el estudio de los cuerpos de muchas partículas, los objetos, digamos, los cuerpos rígidos. ¿Sí? Por ejemplo, el estudio de una esfera maciza que rueda, o un trompo, o el objeto que está rotando, se está trasladando. ¿Sí? Para ello, primero vamos a comenzar con la situación en la cual tenemos muchas partículas, y el objetivo de acá va a ser encontrar expresiones similares a las que tengo acá en la presentación, ¿sí? Sumatoria de las fuerzas, la fuerza neta igual al cambio de una cantidad, en este caso la cantidad de movimiento de una partícula respecto del tiempo, o la segunda ecuación que me dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de energía mecánica de una partícula. Todo esto es para una partícula. Yo quiero encontrar ecuaciones similares en cuanto a lo simple, digamos, la simpleza de las ecuaciones, pero para el caso de muchas partículas. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, yo no les voy a contar física nueva, lo que voy a hacer es escribir estas ecuaciones para el caso de muchas partículas. Voy a tratar de acomodarlas, simplificarlas o introducir cantidades nuevas, ¿sí? Definir cantidades nuevas para que las ecuaciones que me quedan sean similares a las que tengo acá presentadas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estudiar es esto, el sistema de muchas partículas, y cómo, digamos, cómo puedo tratarlo. Por ejemplo, acá en esta primera slide, lo que tengo acá es algunos dibujos, digamos, de, por ejemplo, un tema que vamos a tratar al final de la clase de hoy, es el de choque, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo armadas las bolas, digamos, full, ¿sí? Y viene la bola blanca y le pega a una y se desparraman todas para todos lados, puedo interpretarlo eso como un sistema de muchas partículas, y tratar de estudiar cómo es el movimiento de esas partículas. ¿Sí? Por ejemplo, el sistema solar, acá, que tengo el Sol en el centro que interactúa a través de las fuerzas gravitatorias, con los demás planetas, y los planetas entre sí, o sea, todos interactúan con todos. Bueno, eso es un sistema de muchas partículas, en particular difícil de resolver, pero un sistema en sí. Y acá, por ejemplo, lo que tengo en la imagen de arriba es el movimiento de un destornillador que tira en el aire, por el aire, ¿sí? Y empieza a girar, gira y cae. ¿Sí? En esta parte les quiero mostrar un videito que habla sobre este movimiento, que no es, digamos, no es algo que vamos a tratar de explicar hoy, pero sí es algo en lo que vamos a llegar en las próximas clases. El estudio comienza hoy. Entonces, permítanme que les voy a mostrar un videito. Entonces, a ver, ¿todos ven lo que les estoy mostrando en la pantalla? ¿El video lo ven todos? ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Ok. Entonces, presten atención. La persona esta, que puede llegar a ser un profesor, me imagino que está intentando explicar el movimiento de esa raqueta que tiene en la mano, va a tirar la raqueta. ¿Sí? Entonces, ustedes hasta ahora vieron cómo es el movimiento, cómo es el modelo de partícula, ¿no? El modelo de una partícula. Tratar al objeto macroscópico, en este caso, por ejemplo, una raqueta, como una partícula. Y lo que van a ver es que no se puede tratar como una partícula porque el objeto no solamente se traslada, sino que además va a empezar a rotar. Fíjense, ¿no? Va en cámara lenta, cómo se traslada todo, pero además empieza a girar respecto de un punto. Vamos a ver, ahora lo que va a hacer es, se va a enfocar
enfóquense ustedes, igual lo van a marcar, se va a ver con una línea, cómo es el movimiento, visto de una persona que está sentada en la silla, cómo es el movimiento del extremo de la raqueta, digamos, donde está la manija de la raqueta. Fíjense el movimiento. Ese movimiento claramente no es ni una parábola ni mucho menos, es un movimiento súper complicado, ¿sí? No es el movimiento de un punto, ¿sí? Como ustedes habían visto hasta ahora, no es una partícula, sino que es un movimiento bastante complicado de describir, ¿sí? Ahora dice, se va a enfocar en algo que vamos a ver ahora en breve, que es el centro de masa, ¿sí? Es un punto particular de la raqueta, ¿sí? Se llama centro de masa. Vamos a ver cómo es el movimiento ahora, ¿sí? De ese punto, del punto centro de masa. Está cerca del medio, pero fíjense. Siempre es el mismo punto de la raqueta, un poquito más abajo de la parte circular. Fíjense, el movimiento de ese punto de la raqueta, o sea, vimos el movimiento desde la manija, era un movimiento muy complicado. El movimiento de ese punto particular de la raqueta, que se llama centro de masa, es una parábola, o a simple vista parece una parábola, ¿sí? Y se parece mucho a lo que ustedes vieron hasta ahora, ¿no? El movimiento, el tiro oblicuo, digamos, de un objeto que está ahí con una cierta masa, cierta velocidad y cierto ángulo, ¿sí? El movimiento en sí es un movimiento de un punto, ¿sí? Como el que estudiaron hasta ahora ustedes. Pero claro, yo no puedo decir que el movimiento de la raqueta es solamente eso, que hay una parábola. Porque depende de lo que mire yo. Si miro el centro de masa veo eso, pero si miro el borde de la raqueta, el movimiento, como la primera parte del video, es muy complicado. Pero bueno, algo es algo. Ya acá vemos que el centro de masa se comporta como un punto, bueno, al menos en la trayectoria. Ahora se va a enfocar, en vez de mirar el extremo de la raqueta respecto de la silla, o sea, como la ven ustedes, ese movimiento que hacía al principio, fíjense, traten de pensarlo de la siguiente manera. Voy a mirar cómo se comporta el extremo de la raqueta, pero visto desde el centro de masa. O sea, es como si yo pusiera una camarita, una cámara, en ese punto que llamé centro de masa, que se movía como una parábola, pongo una cámara ahí, y a partir de ahí miro el borde de la raqueta. Es cambiar de sistema de referencia, ¿sí? De observador. Cuando lo observamos desde la silla, lo está grabando la persona, el movimiento del borde de la raqueta es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado porque tenía muchas puntas, digamos, y parábolas o partes, digamos, esféricas en el movimiento. Pero fíjense lo que pasa cuando se observa ahora el movimiento del borde de la raqueta, pero vista desde ese punto en la raqueta que es el centro de masa. Me paran en el centro de masa, que es más o menos por acá. Lo que se movía como una parábola era un punto que estaba por acá, ¿sí? Ese punto se mueve con una parábola. Ahora voy a mirar el borde de la raqueta desde ese punto. Pongo una cámara acá y miro el borde, a ver qué le pasa. Fíjense que en el dibujo, el video está editado de tal manera que el centro de la pantalla siempre está, es más o menos, en el centro de la pantalla siempre está este punto, que es el centro de masa. Y entonces es como que en la pantalla en sí, ese punto no se mueve, porque está siempre en el centro de la pantalla. Lo que se mueve es todo lo que está alrededor, en particular la raqueta. Si miran el borde de la raqueta, como este punto no se mueve, lo que van a ver es que esa raqueta describe una circunferencia. ¿Sí? O sea que vista desde el centro de masa, el movimiento del borde de la raqueta, si yo me paro en ese centro de masa y pongo una cámara, es una circunferencia, es una rotación. ¿Sí? Es una cosa que vamos a ver, vamos a llegar después a esto, y que cualquier tipo de movimiento del cuerpo rígido, un sistema de muchas partículas, lo puedo interpretar como, o lo puedo separar en movimiento del centro de masa, como si fuera una partícula puntual, más el movimiento respecto al centro de masa. En vez de estudiarlo desde vamos a decir, desde la silla, que sería el laboratorio, lo puedo
separar en dos partes fáciles de entender o de escribir, que es el movimiento del centro de masa, como si fuera una partícula, que ustedes ya saben estudiar, digamos, y resolver, más el movimiento del resto del objeto, o sea, las partículas respecto del centro. Bueno, vamos a ir a la teoría. Esto era un adelanto nomás. Bueno, entonces, acá vamos a correr un poquito esto. Esto es un poco un resumen de lo que vimos, a lo que les conté hasta ahora. Digamos que lo que vimos es por partículas puntuales, un modelo de partícula. Lo vamos a generalizar, lo que vimos hasta ahora, para un sistema de muchas partículas. Para eso vamos a aplicar las leyes de Newton, básicamente. Y la idea es, no quiero que se pierdan mucho en las cuentas, que las voy a pasar rápido. La idea es llegar a que cuando yo estudio muchas partículas, no me queden muchas ecuaciones, una para cada partícula. La idea es llegar a un número finito, o sea, a un número, una o dos ecuaciones que me permitan estudiar el movimiento de muchas partículas. Siempre puedo aplicar las leyes de Newton a todas las partículas que yo tenga. Si tengo 100 partículas, 1.000.000 de partículas, tendré 1.000.000 de ecuaciones vectoriales, digamos, una para cada partícula. La idea es que ese millón de ecuaciones las pueda yo reescribir de manera tal que tenga un número más chico de ecuaciones que me permitan que puedan ser resueltas. ¿Sí? Vamos a ver que sí se puede hacer para con la mecánica, digamos, la mecánica de gracia que estamos haciendo ahora. Bueno, vamos a eso que yo les mostré el video. Vimos que existe vamos a ver que existe un punto cuyo movimiento vaya bajo la influencia de fuerzas externas puede ser analizado como el de una partícula simple. Ese es el punto que se llama centro de masa. Entonces, el movimiento de cualquier objeto, eso lo vamos a ver, o sistema de partículas, por esto, complejo que sea, puede ser describirse como en función del movimiento del centro de masa, movimiento, digamos, el movimiento del centro de masa, más el movimiento de las partículas respecto al centro de masa. Para ver eso, lo voy a hacer, voy a primero analizar. La idea es así, voy a analizarlo para dos partículas en movimiento, voy a estudiar dos partículas, y después lo voy a generalizar para n, donde n es cualquier entero grande de partículas. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces vamos a empezar. Tengo dos partículas, M1 y M2. Sobre M1, vamos a imaginar que actúa una fuerza externa, digamos de un agente externo, que puede ser el peso, una soga, cualquier cosa externa, no importa, o otra masa, ¿sí? Que llamo F1. Esa es la fuerza que, vamos a decir, que está actuando sobre M1. Y además tengo una fuerza, como tengo dos partículas acá, una fuerza que le hace F1 a F2. ¿Sí? Esta acá. F2,1 es la fuerza que le hace la masa 2 a la masa 1. ¿Sí? Nuevamente que es una fuerza, por supongamos que es la fuerza gravitatoria, de atracción gravitatoria. Entonces tengo sobre M1 dos fuerzas. F1, cuyo origen no sabemos cuál es otro objeto, digamos, está fuera de este dibujo. Y la fuerza que le hace la otra masa, la masa M2. Sobre la masa M2 tengo, parecido, digamos, análogo, tengo una fuerza F2, cuyo fuente o agente, digamos, no lo tengo acá en el dibujo, eso no importa eso. Es una fuerza F2. Y tengo, además, la fuerza que le hace el bloque 1 al bloque 2, F1,2. ¿Sí? Porque ustedes ya saben que si yo tengo una fuerza, si M2 le hace una fuerza M1, por la tercera ley de Newton, estoy aplicando la ley de Newton, tercera ley de Newton, hay una fuerza igual y opuesta en sentido contrario que le hace 1 a 2. ¿Sí? Es el par acción y reacción. Bueno, lo que voy a hacer entonces ahora, listo, ya tengo todos los agentes externos, voy a aplicar la segunda ley de Newton. ¿No? Entonces aplicamos la segunda ley de Newton para cada partícula, o sea, sobre este y sobre este. Voy a pasar rápido esta parte. Si ustedes se pierden, me dicen. Primera ecuación sobre la masa 1. F1 más F2,1, ¿sí? Es igual a masa 1 por aceleración 1. Esa es la segunda ley de Newton
para la masa 1. Ahora le hago lo mismo sobre la masa 2. F2 más F1,2 es igual a masa 2 por la aceleración 2. ¿Sí? Ahí está, las dos ecuaciones. Bueno, en principio, como son dos masas, uno podría estudiar esto y tratar de describir, dependiendo de qué cantidades conoce, la aceleración de los objetos. ¿Sí? La idea acá no es hacer eso, sino tratar de reescribir estas ecuaciones y de manera tal que queden, digamos, más simplificadas. ¿Qué pasa si sumo las ecuaciones? Hago la ecuación de la 1 más la ecuación de la masa 2. Si la sumo, me queda F1 más F2, F2,1 más F1,2. ¿Sí? Me queda la ecuación sin las tachadas, que están acá. Del lado derecho, me queda M1 por A1 más M2 por A2. Esto que está acá. ¿Sí? Eso es lo que me queda cuando sumo las ecuaciones. Ahora, como ustedes saben que F2,1 y F1,2 es un par acción y reacción, porque es la fuerza que se hace entre las partículas, una fuerza, vector, es igual a menos la otra fuerza. ¿Sí? Con lo cual, esta cantidad, o sea, esta expresión es así es exacta matemáticamente, ¿sí? Esta igualdad. Entonces, cuando yo sumo las dos ecuaciones, hay dos términos que se me van, que es F2,1 y F1,2. Se cancelan, porque es un par de acción y reacción. O sea, cuando yo sumo las ecuaciones acá, para estas dos partículas, las fuerzas que se hacen entre ellas se cancelan, pues son pares. ¿Sí? F1, me queda finalmente F1 más F2 igual a M1 por A más M2 por A. Eso es para dos partículas. ¿Sí? Ahora fíjense en lo siguiente. Yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, o sea que esto es la derivada segunda, la aceleración 1 es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. ¿Sí? Y lo mismo para la aceleración 1. Yo quiero simplificar más, quiero reescribir esto de manera tal que me quede incluso más sencillo, más compacto todavía. No quiero que me aparezcan por separado la aceleración de cada uno de los objetos. Porque si yo tengo, en vez de 2, tengo 100 partículas, me va a aparecer M1 por A1, M2 por A2, hasta M100 o M1 millón por aceleración 1 millón. Yo quiero reescribir eso de manera tal que me quede bien compacto. Voy a anotar lo siguiente. La aceleración es la derivada de la posición respecto del tiempo, en ambos términos. ¿Sí? Es lo que está acá. ¿Sí? Como si la masa es constante, que es como venimos trabajando hasta ahora, yo puedo, esta derivada, darme cuenta que es un poco como factorizar esta derivada, la operación de derivación, sacar la factor común y me queda acá esto. ¿Sí? Solamente me di cuenta que la aceleración en ambos términos, que es la derivada de la segunda de la posición respecto del tiempo, la puedo simplificar aún más. Si saco factor común esta operación de derivación, me queda M1 por R1 más M2 por R2, porque la masa es constante. ¿Sí? Me queda así. Y ahora en este punto, voy a definir una cantidad. Voy a definir posición. Esto tiene unidades, fíjense, de masa por posición, o sea, masa, kilogramos, el sistema IMKS, el sistema internacional, kilogramos por metros. ¿Sí? Voy a definir posición del centro de masa. ¿Cómo? El producto tiene que tener unidades de posición. El vector posición centro de masa, que es, dadas dos masas, es el producto de la masa 1 por la posición de la partícula 1, ¿no? Este es un sistema de coordenadas X y Z. La partícula 1 tiene una posición R1, la partícula 2 tiene una posición R2. Acá no importa dónde están, no importa que estén en el origen o a un costado, no importa. Esta es la vector posición de cada una de las partículas. Entonces yo, esta parte que está acá entre paréntesis, la quiero escribir un poquito más compacta. Y para eso defino vector posición centro de masa, que es el producto de la masa por el vector posición de la partícula 1, más la masa 2 por el vector posición de la masa 2, dividido la masa total. ¿Sí? Es una definición. Vector posición centro de masa.
Fíjense las unidades. La masa total acá es la suma de las masas, son dos masas. Las unidades, fíjense, esto es producto de la masa en kilogramos por metro de exposición, dividido en kilogramos. O sea, en definitiva me queda, las unidades son de longitud, digamos, metros, por ejemplo, en el sistema internacional. ¿Sí? O sea que está bien definido en principio el vector este que está acá, vector posición. Si yo con esta definición, fíjense, si yo acá me queda la masa 1 por R1 más la masa 2 por R2, no es otra cosa que, si yo la masa grande la paso multiplicando, M1 por R1 más M2 por R2 es M grande, M mayúscula, por R centro de masa. ¿Sí? Entonces eso que está ahí lo voy a meter acá. Acá, en este término que está a la derecha, lo que me está apareciendo básicamente es la masa total por, usando esto que está acá, la masa total por el vector posición centro de masa. Ya está. Así que, como la masa total no cambia, no aparece en la derivación, finalmente llego a esta ecuación que está acá. Para dos partículas, tengo fuerzas entre ellas, fuerzas, vamos a decir, externas o de otro origen, que no son las mismas masas, y el resultado de aplicar las leyes de Newton y acomodar un poquito es igual a F1 más F2 igual a la masa total de todo el sistema, o sea, de estas dos partículas, la masa total de las dos partículas, por la derivada segunda respecto al tiempo de un vector posición. No es el vector posición de cada una de las partículas, sino que es un vector posición que yo llamé vector posición centro de masa, que se calcula a partir de las posiciones y las masas de cada una de las partículas.